Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de circuitos digitales. En las clases pasadas habíamos trabajado con los temas de los codificadores, habíamos visto varios casos. Ahora vamos a trabajar con un nuevo tema aquí en la clase de digitales, conocido como los circuitos multiplexores, un MUX, o normalmente se abrevia. Como tienen aquí en este párrafo introductorio, un multiplexor, o como dije en abreviación, un MUX, es un dispositivo que va a permitir dirigir cierta información que le llega por unas entradas de datos que él tiene, y se va a poder transmitir o llevar esa información que entra por diferentes líneas que tiene en su entrada a una única salida que tiene el dispositivo. Como vemos aquí tenemos una representación general del concepto de un multiplexor, y todo depende, hay varios casos de multiplexores, todo depende de cuántas entradas de datos yo voy a tener disponible para entonces yo poder seleccionar esos datos y llevarlo entonces a la salida que tengo disponible para llevar desde la entrada a esa salida esos datos que están entrando. Por eso también, como dice aquí este párrafo introductorio, a los multiplexores también se le conocen como selectores de datos, porque el dispositivo lo que va a hacer es eso, seleccionar qué datos yo voy a pasar primero y luego qué datos voy a pasar segundo, tercero, cuarto, depende pues cuántas entradas yo tenga. El primer caso que vamos a tener en esta clase que vamos a estar trabajando es el multiplexor de 4 entradas. Lo podemos tener de 8, de 16, depende. Obviamente circuitos más grandes van a tener más entradas de datos, pero el más sencillo es un multiplexor de 4 entradas de datos. Cada línea pues la vamos a llamar desde la línea 0 hasta la línea 3 de datos. Esta D es simplemente trabajando con el concepto o con el nombre como si le llamábamos datos. Pues esto es como si fuera datos en la línea 0, datos en la línea 1, datos en la línea 2 y datos en la línea 3. Pues de la 0 a la 3 pues tengo 4 líneas de datos de entrada, 4 líneas de entrada por donde están entrados por cada una datos. Estos datos pues obviamente son digitales, o sea, o es un 0 o es un 1 lo que va a entrar por cada una de esas líneas. Y esos datos yo los quiero transmitir a una única salida de datos. Obviamente como solamente tengo una salida por donde yo voy a llevar esos datos, pues yo no puedo llevarlos todos a la vez. Tengo que llevarlo de uno en uno. Tengo que primero escoger o seleccionar uno de ellos, el que yo quiera, y lo paso a la salida. Después selecciono el próximo, lo paso a la salida, después el próximo y después el próximo. En este caso pues tendría que hacer 4 selecciones porque hay 4 datos disponibles. Para yo poder saber entonces qué datos yo voy a escoger, para eso entonces son estas 2 entradas adicionales que tiene el dispositivo, que son conocidas como las entradas de selección de datos. Asimismo se conocen porque son las entradas que se van a encargar de seleccionar uno de esos datos que tengo aquí en estas 4 líneas y poder pasarlo entonces a la salida que tiene el circuito disponible. Las entradas de selección las vamos a llamar S de selección, y en este caso pues voy a tener 2 entradas, la entrada 0 y la entrada 1. ¿Por qué necesito 2 entradas de selección? Porque como vemos aquí en la tabla, para hacer las combinaciones de un multiplexor, si yo tengo 2 entradas de selección de datos, S1 y S0, yo puedo hacer 4 combinaciones binarias en estas 2 entradas. Yo puedo tener 00 o 01 o 10 o 11. Así que tengo 4 posibles combinaciones aquí. Aquí yo lo que voy a colocar es un código binario de 2 dígitos, o 00 o 01 o 10 o 11. En un caso de simulación o práctico, estas son las entradas que yo colocaría a interruptores o a switches, y entonces hago estas 4 combinaciones. De acuerdo a la combinación que yo tenga aquí en estas 2 entradas, es el dato que se va a seleccionar, esa es la entrada que yo voy a escoger en ese momento. Como dije, no puedo escoger las 4 a la vez, tengo que ir escogiendo de una en una. Si yo en estas 2 entradas
de selección de datos coloco la combinación 0, 0, pues entonces el dato que se va a escoger es el dato que está en la línea 0. Y ese es el dato que entonces va a pasar a la salida. Quiere decir que en la salida el dato que va a aparecer es pues ese que yo seleccioné, el dato 0 o el dato de la línea 0 de entrada. Si yo coloco en la entrada de selección de datos la combinación 0, 1, pues entonces el dato que yo voy a escoger pues sería el dato de la línea 1. Y ese dato es el que va a pasar a la salida, de manera que entonces en la salida va a aparecer ese dato. Si yo coloco en las entradas de selección de datos la combinación 1, 0, pues entonces la entrada de el dato que yo voy a seleccionar, lo que voy a escoger, es el dato en la línea 2. Y ese es el dato que va a pasar a la salida. Por eso entonces en la salida lo que yo voy a tener es saliendo por el dato 2, que estaba acá, en la entrada 2. Y si yo coloco en las entradas de selección la combinación 1, 1, pues entonces la entrada que yo voy a seleccionar o el dato que yo voy a seleccionar es el dato 3 o el dato en la línea 3, y ese es el dato que voy a pasar a la salida, de manera que entonces en la salida de datos yo voy a tener ese dato número 3 cogido. ¿Ves? Es algo bastante sencillo, simplemente yo voy a colocar aquí en estas entradas de selección de datos combinaciones, en este caso 4 posibles combinaciones porque tengo 4 datos a escoger, o 0, 0 o 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Cada combinación va a escoger un dato diferente. La 0, 0 escoge el dato 0, la 0, 1 escoge el dato 1, la 1, 0 escoge el dato 2 y la 1, 1 escoge el dato 3. Y ese dato es el que pasa entonces en ese momento a la salida. Esto pues es como él funciona. A nivel práctico yo puedo colocar el orden que yo quiera, dependiendo cuál dato yo quiera pasar primero. Si el primer dato que yo quiero pasar es el dato 3, pues primero yo voy a colocar 1, 1, 1 aquí en estas entradas de selección, y ese es el primer dato que pasa. ¿Qué va a pasar como dato? Pues depende de que sea dato 3. Puede ser un 0 o puede ser un 1. Recuerde que son datos digitales en binario, y obviamente en binario pues trabajamos con 0 y 1 solamente. Si yo el próximo dato que quiero pasar es el dato 0, pues colocaría 0, 0, y ese sería el segundo dato que voy a pasar, el dato 0. Si ese dato es un 1, pues ese 1 es el que pasa la salida, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo para este multiplexor de 4 entradas de datos. Tenemos aquí el dispositivo representado en general, obviamente. A nivel práctico pues hay dispositivos ya que van a tener pues estas 4 entradas de datos, estas 2 entradas de selección y la entrada y la salida por donde yo voy a sacar los datos. Vamos a presumir estos valores que se dan aquí, esos en un caso teórico se presumen. En un caso real pues quizás estas líneas están conectadas a sensores, pues están conectadas a algún otro dispositivo que le envía un dato digital a este multiplexor. Para poder hacer un ejemplo teórico pues yo le tengo que dar unos valores aquí en cada entrada. Vamos a presumir en este ejemplo que el valor del dato 0 es un 0, que el valor del dato 1 es un 1, que el valor del dato 2 también es un 1 y que el valor del dato 3 es un 0. O sea, cada línea va a tener un valor que le llegó. Como dije, puede ser, si fueran sensores, pues este sensor está apagado, este sensor está activado, este sensor está activado, este sensor está apagado. O si fueran interruptores, pues este interruptor no está presionado, este interruptor está presionado, este interruptor está presionado y este no estaría presionado. O sea, todo depende de dónde venga esa información digital. Pero esos son los datos que tengo disponibles en cada entrada. Aquí entonces se pregunta, si yo coloco las combinaciones en este orden, que son las combinaciones que tengo allá en la tabla, ¿cuál es el dato que va a ir pasando primero? ¿Cuál va a ir pasando luego y luego? En este caso voy a pasar 4 datos. Va a pasar uno primero, después uno segundo, uno tercero y el último. Si yo uso primero la combinación 1, 1, pues si vamos a la tabla, la combinación 1, 1 me va a permitir escoger el dato 3. Puede ser el primero que yo voy a escoger porque es la primera combinación que usé. Como dije, yo puedo usar las combinaciones en el orden que yo quiera. Pues si yo uso la combinación 1, 1 aquí en las entradas de selección de datos, se escoge el dato 3.
¿Y qué valor tiene el dato 3 en este ejemplo? Pues un 0. Pues ese 0 se mueve y se pasa a la salida, de manera que la salida en ese momento pues va a tener un 0. Es como transferir, pasar ese dato, lo paso acá. Como yo a veces le explico en otros casos, hago una analogía. Esto es como si yo tuviese aquí 4 personas que están paradas y yo las voy a ir sacando por una puerta de salida. Pues tengo que ir pasando una persona a la vez, porque solamente tengo una puerta disponible. Aquí tengo 4 personas entrando, 4 datos, pero tengo solamente una salida. Pues, ¿cuál voy a escoger primero? Pues en este caso escogí primero el 3, que tenía un valor de 0. Pues ese 0 lo paso por ahí, pues en ese momento la salida es 0. Si luego escojo aquí, coloco la combinación 0-1, si me voy a la tabla, la combinación 0-1 escoge el dato 1. Pues el dato 1 es el que voy a pasar a la salida. ¿Y qué valor tiene el dato 1 en este ejemplo? 1-1. Pues ese 1 lo paso a la salida, por eso entonces en ese momento la salida va a ser igual a 1, que es el valor del dato que pasé, el dato 1. Si luego yo voy a escoger la combinación 0-0, la combinación 0-0, si nos vamos a la tabla del multiplexor, se va a escoger el dato 0. Pues yo voy a escoger el dato 0. ¿Y qué valor tiene el dato 0 en este ejemplo? Un 0. Pues ese 0 se mueve a la salida. Por eso entonces en ese momento la salida va a ser igual a 0. La salida va a ser igual siempre al dato que yo moví. Obviamente porque lo que estoy es pasándolo. Está aquí en la entrada y lo pasé y lo saqué por acá, por la salida del circuito. Y en el último caso, si yo coloco la combinación acá arriba 1-0, la combinación 1-0 lo que me da es para escoger el dato 2. En este ejemplo el dato 2 es igual a un 1. Pues entonces ese 1 lo muevo para la salida. Quiere decir que en ese momento pues la salida es 1. Y de esa manera los datos pasaron. En este caso primero pasé el dato 3 con la combinación 1-1, luego con la combinación 0-1 pasé el dato 1, luego con la combinación 0-0 pasé el dato 0 y luego con la combinación 1-0 pasé el dato 2. En ese orden. Por eso al primero la salida era igual a lo que estaba en el dato 3, que era un 0, luego la salida se convierte en el dato 1, que era un 1, luego la salida se convierte en lo que es el dato 0, que es 0, y luego en el último caso la salida se convierte en lo que era el dato 2, que era un 1. Y de esa manera fui pasando cada uno de estos valores uno a uno a la salida de acuerdo a las combinaciones que yo coloqué en el orden que yo quiera. La variación de un ejercicio a otro es simplemente pues aquí los valores que yo le coloque de datos disponibles, y aquí son las mismas combinaciones siempre, lo que cambia el orden. Si usted escoge otro orden, pues con estos mismos datos usted los va a pasar, pero los va a pasar en otro orden. Así que ese es el concepto de un multiplexor, en este caso de 4 entradas de datos.